Buenas, mirad, en este vídeo vamos a trabajar el concepto de cuenta contable, que sería el paso previo para empezar con el método contable. Mirad, hasta ahora lo que hemos estado trabajando en la primera unidad, acordaos, eran una serie de conceptos que eran básicos, que yo os decía que eran básicos para trabajar, empezar en el mundo de la contabilidad. Hablábamos, acordaos, lo tengo aquí, lo he puesto aquí en la pizarra digital, lo que eran los elementos patrimoniales, que eran todas aquellas cosas que había en la empresa susceptibles de ser valoradas económicamente y que formaban parte del patrimonio de la empresa. Acordaos que el concepto de patrimonio estaba formado por los bienes, los derechos y las obligaciones que tenía una empresa. ¿Vale? Sumando aquellos bienes, derechos de cobro y restando obligaciones de pago, nos daba como resultado lo que era el patrimonio de la empresa, la riqueza de la empresa. ¿Vale? Era muy importante, decía, que estos conceptos los tuviésemos claros porque luego cuando entrásemos en el mundo, en materia contable, en el mundo contable, veréis que seguiremos trabajando con ellos, ¿no? Con el concepto de bienes, derechos y obligaciones. Y también con el concepto de activo y pasivo. Recordad que también hacíamos la siguiente clasificación. Los bienes y derechos que forman parte del patrimonio, ¿vale? Forman parte a su vez de lo que se conoce como el activo de la empresa. Un activo de la empresa está formado por bienes y derechos. Y por otro lado, las obligaciones de pago que tiene la empresa, obligaciones de pago, por ejemplo, a proveedores, a acreedores, a la agencia tributaria o a diferentes organismos de la administración pública, a bancos, etcétera, ¿vale? Todas esas obligaciones de pago que restan la riqueza de la empresa formaban parte de lo que se conocía como el pasivo de la empresa, ¿vale? Esto también nos ayudaba, perdonad, nos ayudaba a confeccionar lo que era el balance. Acordaos que el balance era como si hiciésemos una foto a la empresa y en esa foto aparecía toda la parte del activo, bienes y derechos, a un lado la parte izquierda y a la parte derecha toda la parte del pasivo, obligaciones de pago. A su vez, dentro del pasivo estaban las obligaciones y el patrimonio neto. Bueno, hicimos ya un vídeo, estuvimos un poco por encima viéndolo. En este tema, en esta unidad, vamos a trabajar un poquito más sobre el balance, ¿vale? No os preocupéis porque seguiremos trabajando y un poco afianzando el cómo hacer un balance y cómo se trabaja con él, ¿vale? Pero acordaos que estos eran los principales conceptos que trabajamos, muy importante. Elementos patrimoniales, todos aquellos elementos, aquellas cosas que forman parte de la empresa y que forman parte del patrimonio de la empresa. Esos elementos patrimoniales se clasificaban, unos eran bienes, otros derechos y otros obligaciones. La suma de los bienes y derechos forman parte de lo que es el activo, ¿vale? Esta parte, perdonad, esta parte que es el activo, y las obligaciones de pago que tiene la empresa, deudas que tiene la empresa, forman parte del pasivo, ¿vale? Los bienes y derechos suman y las obligaciones restan, ¿vale? Perfecto. Pues mirad, ahora vamos a empezar con el mundo de las cuentas. Fijaos, en la contabilidad mirad, es una ciencia que se encarga de estudiar el patrimonio y de estudiar las variaciones que se producen en el patrimonio de una empresa. Con el paso de los días, de las semanas, de los meses, las empresas van realizando una serie de actividades. Compran, venden, incurren en una serie de gastos, compran inmovilizado para desarrollar su actividad, pagan a trabajadores, un sinfín de operaciones. Bien, pues todas esas operaciones que se realizan dentro de una empresa, en el día a día de una empresa, afectan a su patrimonio, afectan a su riqueza. Habrá operaciones que aumenten la riqueza de la empresa, otras que disminuyen la riqueza de la empresa, etcétera. Vale, pues la contabilidad lo que hace es ir registrando ese tipo de operaciones. Imaginaos como, a ver, hay un libro, que ya lo veremos, que también se llama el libro diario, que es donde la contabilidad va recogiendo diariamente lo que ocurre en la empresa. Acordaos que cuando, no sé si alguno de vosotros habrá tenido un diario cuando era joven, ¿no? Y en ese diario que apuntabais, pues ibais apuntando todo lo que pasaba en vuestra vida, ¿no? En la contabilidad es igual. O sea, lo que pasa es que la forma de apuntarlo o de anotarlo es a través de un procedimiento que se llama el método contable, sistema de la partida doble, pero al fin y al cabo la idea es la misma. Es decir, en un libro o en un documento yo voy a ir registrando qué ocurre con cada elemento patrimonial que tiene la empresa. Y al final tendré que obtener el resultado de todo ese año,
¿vale? Y lo que haremos será, pues, ver si la empresa ha ganado, ha perdido, cuánto ha variado su patrimonio desde que empezó el año hasta que finalizó, etc. Bueno, todo eso lo hace la contabilidad mediante un método, que es el método contable. Pero para desarrollar ese método necesitamos esto, necesitamos la cuenta contable. Las cuentas contables es, digamos, la materia prima de la contabilidad. Yo siempre digo que una cuenta contable es el avatar que tiene un elemento patrimonial dentro del mundo de la empresa. Los elementos patrimoniales, por ejemplo, acordaos que eran vehículos, mobiliario, ordenadores, clientes, proveedores, todos esos elementos patrimoniales se mueven dentro del mundo de la contabilidad a través de las cuentas. Las cuentas representan esos elementos patrimoniales, son como su avatar en el mundo de la contabilidad. Mira, vamos a ver cómo se estructura, cómo es una cuenta. Mira, porque la cuenta tiene una forma. Fijaos, aquí he puesto, aquí abajo, partes de una cuenta, ¿vale? Fijaos, una cuenta se representa mediante, ya lo veréis, una T. Es la forma típica de representar una cuenta contable. La cuenta contable representa a su vez, ¿vale?, un elemento patrimonial. Cada elemento patrimonial o cada grupo de elementos patrimoniales están representados mediante una cuenta. Por ejemplo, imaginad que una empresa de reparto de mercancía tiene pues 2 camiones, 5 furgonetas, cada una de un tipo diferente, 5 motos, ¿vale? Todo eso son vehículos de diferentes tipos, ¿vale? Son elementos patrimoniales, formarían parte del patrimonio. Estaríamos hablando que ese caso son bienes que permanecen más de un año en la empresa, acordaos. Por lo tanto, serían un activo y además no corriente, ¿vale? Ya estuvimos viendo esos tipos de conceptos y es para ir enlazando, ¿vale? Pues imaginaos que todos esos vehículos, ¿vale? Una empresa pues tiene ese tipo de vehículos, pero otra empresa de transporte igual van a tener otro tipo de vehículos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si nosotros registráramos el movimiento de cada vehículo y le pusiéramos un nombre diferente, es decir, una empresa va a coger un camión y le va a poner el camión del Peri, otro el camión del Kine, otro la furgoneta del hermano Dalton, etcétera, etcétera. Imaginaos el follón que sería el que una empresa llamase a unos elementos de una manera y otra empresa llamase a esos mismos elementos de otra manera. Sería un caos. No podríamos comparar información contable de una empresa a otra. ¿Qué es lo que se hace? Se normaliza un poco la situación. ¿Cómo? Mediante la utilización de la cuenta. ¿Qué ocurre? El Plan General Contable te dice, mirad, todos esos elementos de transporte que tienen las empresas, que son muy diversos en cada empresa, los vamos a llamar con un nombre común a todos, que se va a llamar elementos de transporte. Bueno, a veces el nombre es muy lógico, ¿no? Y en esa cuenta que se llame elementos de transporte, vamos a hacer referencia a todos aquellos vehículos que tenga la empresa. ¿De acuerdo? Y ese será el nombre y será la cuenta en la cual registraremos cualquier cosa que ocurra con esos elementos de transporte. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a la hora de comparar balances de una empresa a otra, todas tendrán un apartado que se llamará elementos de transporte y ahí veré el valor de esos elementos de transporte de una empresa y de otra y podré compararlos, ¿vale? Bueno, esa es una de las funciones por la cual se suelen utilizar las cuentas, ¿vale? Mirad, las cuentas, vamos a meternos un poco en faena, hemos dicho que se representan mediante una T, ¿vale? Como pone aquí en este dibujo. Un segundito que lo voy haciendo a la vez en la tablet, ¿vale? En este dibujo. ¿Cómo se suele ir rellenando las partes de esa cuenta? Fijaos, tenemos lo siguiente. En la parte izquierda, ¿vale? Bueno, el nombre aparecería aquí, como aparece en la imagen, ahí aparece el nombre de la cuenta, que puede ser elemento de transporte, mobiliario, clientes, proveedores. Cada elemento patrimonial tiene su propia cuenta, ¿de acuerdo? Bien, en la parte izquierda de la cuenta, ¿vale?, va a aparecer lo que se conoce como el debe. Vamos a poner una D, ¿vale? El debe. Y en la parte derecha de la cuenta, el haber. Se le conoce como el haber. Siempre cuando estemos contabilizando veréis que el debe es la parte que va a aparecer a la izquierda, tanto de una cuenta como de un asiento contable, ya lo veremos. Y en la parte derecha es el mundo del haber,
¿vale? Se le conoce como haber, ¿vale? Es muy importante este concepto, debe y haber, ¿vale? Así es como se denominan las dos partes de una cuenta. Aquí igualmente, ¿veis? Lo tenéis, debe y haber. ¿Qué ocurre? Fijaos, en esta cuenta se realizarán diferentes anotaciones en un lado o en otro. ¿Dependiendo de qué? Pues dependiendo del tipo de cuenta y del tipo de operación. Por ejemplo, las cuentas de activo, fijaos, vamos a ponerlo aquí, las cuentas de activo, es decir, aquellas cuentas que representan elementos patrimoniales, que son bienes y derechos, cuando en una operación, en un hecho contable, una operación que ocurra en una empresa, aumenten de valor, automáticamente irán al debe. Cuando disminuyan de valor, irán al haber. Y se anotarán en la parte del haber. Vamos a hacer el caso contrario. Vamos a irnos, por ejemplo, al pasivo. Cuando la cuenta represente un elemento patrimonial de pasivo, es decir, una obligación de pago, cuando esa obligación de pago aumente porque me endeude, ese aumento irá al haber. Y cuando disminuya, irá al debe. Ahora iremos viendo un poco más detenidamente lo que sería el funcionamiento. Pero lo que quiero que veáis es que en una cuenta se van a ir recogiendo los movimientos de ese elemento patrimonial dependiendo de si aumentan o disminuyen o dependiendo de si son activos o pasivos. Luego entraremos con los ingresos y los gastos, ¿vale? Bien. Luego, otro concepto que es importante que tenemos que trabajar. Fijaos, cualquier anotación que nosotros hagamos aquí en el debe se llama cargo. Cargo. Anotar una cantidad en el debe de una cuenta se llama cargo. Anotar una cantidad en el haber de la cuenta se llama abono. ¿Vale? Abono, abonar. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Imaginaos, por ejemplo, que en una cuenta contable, por ejemplo, imaginaos, ¿qué os digo yo? La cuenta clientes, ¿vale? Imaginaos la cuenta de clientes. Clientes, ojo, la cuenta de clientes sería, voy a ponerlo un poco en azul para cuadrarlo, sería un derecho de cobro, ¿vale? Un derecho de cobro es un cliente. Yo le vendo una mercancía a un cliente y él me debe dinero. Yo tengo un derecho a cobrar, por lo tanto, es un activo. Sería un activo, una cuenta de activo. ¿Qué ocurre? Imaginaos, por ejemplo, que vamos a comprar, vamos a vender, vendemos zapatos y le vendemos a un almacén. Somos mayoristas y le vendemos tenemos un cliente que le vendemos 1000 zapatos, ¿no? O zapatillas, ¿vale? A 1 euro, 1000 euros. Bueno, perfecto. Pues en ese caso, nosotros, como el derecho de cobro, una vez que yo le hago una venta a un cliente, mis derechos de cobro van a aumentar, porque han pasado de que fueran lo que X a 1000 euros más. Por lo tanto, ese aumento en una cuenta de activo, en su cuenta va a ir al debe y pondríamos 1000 euros. ¿Veis? 1000 euros. Lo anotaríamos en la parte del debe porque ha supuesto un incremento, ¿vale?, del valor de los derechos de cobro. Imaginaos que hacemos una segunda venta a otro cliente y le vendemos 1500. 1500 euros en mercancía. Por lo tanto, mi derecho de cobro sigue incrementándose con esa segunda venta que he realizado. Por lo tanto, anotaría otros 1500 euros en el debe de la cuenta. Bien. Ahora imaginaos que al primer cliente le pagamos, pero nos paga, ¿vale? Es decir, han pasado 30 días y ahora mi cliente al que yo le vendí 1000 euros de mercancía me devuelve, me paga. Yo cobro ese dinero. Por lo tanto, si yo cobro un dinero de un derecho de cobro que tenía, mis derechos de cobro disminuyen. Claro, ya se han saldado, ya se han pagado. Vale, perfecto. Entonces, como se supone una disminución de una cuenta de activo, las disminuciones de una cuenta de activo irían a la parte del haber. Por lo tanto, anotaría aquí 1000 euros. Porque esto en el debe fueron aumentos de derechos de cobro y en el haber se ha producido una disminución de mi derecho de cobro. Disminución porque, oye, he cobrado, claro, ya por lo tanto ya no tengo ese derecho de cobro porque he cobrado. Bien, pues aquí tendríais un ejemplo muy básico, muy basicote,
¿vale? De lo que sería, ¿vale? Un movimiento de una cuenta, el reflejo del movimiento de una cuenta, ¿vale? De activo. En este caso he puesto un ejemplo de activo, de una cuenta de activo, ¿vale? Las de pasivo luego veremos a ver que son justo al contrario, ¿vale? Bueno, ¿con esto qué quería hacer? Mira, yo hablando un poco de la nomenclatura o de la terminología de las cuentas, vemos que hemos hecho aquí dos anotaciones. Significa que hemos hecho dos cargos en esa cuenta, porque dijimos que una anotación en el debe es un cargo, se le llama cargo. En la parte derecha hemos hecho una anotación que sería un abono, ¿vale? No confundáis cargo y abono con la terminología de los bancos, esto es justo al contrario, ¿eh? Luego ya eso lo explicaremos en clase. Bueno, pues hemos hecho dos cargos, perdón, vamos a ver, hemos hecho dos cargos y un abono dentro de la cuenta. Esas son las anotaciones que hemos hecho. Se le llaman cargo, anotaciones en el debe y abonos, anotaciones en el haber. Bien, otro concepto que tenemos que ver dentro del mundo de las cuentas. El saldo. Vamos a ponerlo por aquí. Mirad, el saldo de una cuenta, ¿vale? Aquí tenéis un poco también, fijaos, voy a poner aquí, en esta imagen tenéis aquí lo que sería el saldo. Bien, el saldo de la cuenta se refiere a la diferencia entre las sumas del debe y del haber. Yo sumaría, en este caso, todo lo que hay en el debe, que serían 2.500, ¿vale? 2.500, y le restaría todo lo que hay en el haber, que son 1.000 euros, ¿vale? Vamos a ponerlo fijo para que veáis un poco el total. Tendríamos 2.500 euros y 1.000 euros, ¿veis? Es la suma de cada columna, del debe y del haber. Pues bien, la diferencia entre la suma del debe y la suma del haber nos determinará el saldo de la cuenta. ¿Esta cuenta qué saldo tendría? Sería muy fácil, 1.500. ¿Vale? Vamos a ponerlo por aquí arriba, ¿vale? Ya no me falta pizarra, ¿vale? El saldo de esta cuenta serían 1.500. ¿Por qué? Porque he restado la suma de todo el debe y a la suma de todo el haber. Por lo tanto, me sale un saldo de 1.500. ¿Qué ocurre? Ese sería otro concepto que tenemos que aprender del mundo de las cuentas, el saldo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Otro concepto. Los saldos, a su vez, pueden ser deudores o acreedores, ¿vale? ¿Por qué? Mirad, cuando el debe sea mayor que el haber, es decir, como ocurre en este caso, la suma del debe es mayor a la suma del haber, se habla de que la cuenta tiene un saldo deudor o deudora. ¿Por qué? Porque el debe es mayor que el haber, pues el saldo es deudor, debe mayor que el haber, deudor. Por lo tanto, en este ejemplo en concreto, el saldo es un saldo deudor, lo voy a poner aquí, ¿vale? Porque el debe es mayor que el haber. ¿Eso cuándo ocurre? Eso ocurre precisamente cuando las cuentas son de activo. Cuando una cuenta de activo, una de las características que tiene es que el saldo es deudor. En las cuentas de activo, el debe va a ser siempre mayor que el haber. Puede ser que nos encontremos con algún caso en el que no sea así y habría que analizarlo porque no es lo normal, ¿vale? Pero en una cuenta de activo, es decir, una cuenta que implique bienes y derechos, las cuentas van a tener un saldo deudor. El debe sumará más que el haber. En las cuentas de pasivo, es decir, las obligaciones de pago, en esas cuentas veréis que es al contrario. Todo cambia en las cuentas de pasivo. El haber va a sumar siempre más que el debe. Y se habla en ese caso de que esa cuenta tiene un saldo acreedor. Abono, haber mayor que el debe, saldo acreedor. Haber mayor, acreedor. Debe mayor, deudor. Un poco ese es el truquito para saber cómo nombrar el saldo de una cuenta. Cuando el debe es mayor, saldo deudor. Cuando el haber es mayor, saldo acreedor, ¿vale? Bien. De esa manera, pues, vamos a saber identificar qué tipo de saldo tiene una cuenta, ¿vale? Mirad, otro concepto que es importante, muy importante, y va a ser bueno, nos va a acompañar a lo largo de toda la contabilidad, que es
Saldar una cuenta. Vamos a ponerlo aquí abajo. Saldar una cuenta. Saldar. ¿Vale? Perdonad un poco la escritura porque ya sabéis que con la tablet no se escribe igual que en pizarra, ¿no? Saldar una cuenta consiste en lo siguiente. Saldar consiste en hacer que el debe sea igual que el haber. ¿Vale? ¿Eso para qué se hace? Ya veréis que es muy importante en el método contable. Cuando empecemos a trabajar durante un año de un ciclo económico y lleguemos al cierre del ejercicio, las operaciones de cerrar un ciclo contable para luego posteriormente abrirlo al año siguiente, pues ese cierre contable consistirá en saldar cuentas. Tendremos que ver todas las cuentas que tenemos durante todo el año, que eso se recogen en el libro mayor, ya lo veremos, ¿vale? Esas cuentas tendrán unas un saldo acreedor, otras un saldo deudor, ¿vale? Pues al final esas cuentas tienen que cerrarse, tienen que saldarse y es un ajuste que se hace manualmente. Manualmente nosotros, ¿vale? Luego ya veréis que en un programa de contabilidad es diferente. Bueno, pues ese proceso de cerrar cuentas que se hace al cierre del ejercicio se llama saldar cuentas. ¿Qué significa saldar? Saldar una cuenta significa lo siguiente. Imaginaos en este ejemplo. Aquí teníamos 2.500 euros la suma del debe, 1.000 la suma del haber. Bien, ¿cómo haríamos para que esa cuenta tuviese un saldo cero? ¿Cómo lo haríamos? Pues muy fácil. Para poder hacer eso, tendríamos que coger y poner manualmente, voy a poner aquí un saldar, voy a poner saldar, ¿no? Para que veáis que lo que estoy haciendo es saldar una cuenta. ¿Cómo lo haríamos? Poniendo aquí 1.500. ¿Veis? Ya en este caso eliminaría la suma, porque ya no me interesa, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido, fijaos, saldar la cuenta. Si yo manualmente pongo 1.500 en el haber, ¿cuánto me suma el debe? 2.500. ¿Cuánto me suma el haber? 2.500. 1.000 más la anotación que yo he hecho para saldar esa cuenta, otros 1.500. ¿Cuánto sería ahora el saldo? 0. ¿Por qué? Porque 2.500 menos 2.500 es 0. Acabo de saldar una cuenta. Todas las cuentas deberán de saldarse al finalizar el ejercicio. Algunas se saldan trimestralmente, como por ejemplo las cuentas del IVA, ya lo veremos. Pero el resto de cuentas se van saldando, se saldan al cierre del ejercicio. ¿Vale? También las de IVA, pero bueno, el IVA como se presenta trimestralmente hay que hacer un proceso de cierre de cuentas de IVA, de saldo de cuentas de IVA, de saldar. ¿Vale? Pues aquí el resto de cuentas, también las del IVA cuando lleguen al cuarto trimestre, se saldarán, se cerrarán todas. ¿Cómo? Mediante el proceso de saldar una cuenta. ¿Cómo consiste? ¿En qué consiste saldar una cuenta? Ya he dicho, sumar el debe, sumar el haber y poner la cantidad donde sea necesario de manera que la suma del debe y la suma del haber sean iguales, ¿vale? Restando el debe al haber sea 0, por lo tanto, el saldo sería 0. Eso sería saldar. Luego ya veremos qué hacemos con esta anotación que hemos puesto manualmente para poder saldar la cuenta. Bueno, pues en principio esto era un poco la idea que yo quería comentar en esta introducción al mundo de las cuentas, ¿vale? Ya sabéis, las cuentas son la representación de los elementos patrimoniales dentro del mundo de la contabilidad. Como elementos patrimoniales había bienes, derechos y obligaciones. Los bienes y derechos forman parte del activo, las obligaciones forman parte del pasivo y cada uno de ellos va a estar representado por una cuenta. La cuenta a su vez se representa mediante una T, es la forma visual de ver una cuenta. La parte izquierda se llama debe, la parte derecha se llama haber, dependiendo del tipo de cuenta, si es de activo o de pasivo, va a funcionar de una manera diferente. En las cuentas de activo, los aumentos de valor de esa cuenta de activo van a ir al debe y las disminuciones van a ir al haber. Respecto a las obligaciones, que forman parte del pasivo de una empresa, los aumentos de obligaciones de pago, porque me he endeudado, van al haber y las disminuciones van al debe. Las anotaciones que se hacen en el debe se llaman cargos, las anotaciones que se hacen en el haber se llaman abonos y luego cuando el debe es mayor que el haber se habla de que el saldo de la cuenta es deudor, cuando es el haber el que es el mayor se habla de que el saldo es acreedor
Y por último, saldar una cuenta sería hacer que la suma del debe y la suma del haber sean iguales. Para eso hago una anotación manual en el cual pongo la cantidad donde sea necesaria de manera que la suma del debe sea igual a la suma del haber. ¿De acuerdo? Bueno, eso es un poco un resumen rápido de lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Mirad, voy a preparar la siguiente diapositiva, voy a parar y continúo porque ahora vamos a hablar un poquito más detenidamente de esos movimientos de las cuentas dependiendo del tipo de cuenta que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Paro y continúo en un segundito. Buenas, mirad, vamos a continuar con el vídeo. Ya he preparado la plantilla y vamos a un poco comentaros lo que acabo de decir, ¿no? Cómo funcionan las cuentas dependiendo del tipo de cuenta que sea. Fijaos. Aquí tenemos, podéis ver lo que sería, bueno, vamos a quitar esto un poquito. Aquí sigo con el tema del concepto de bienes, derechos y obligaciones y activo y pasivo. Mirad, las cuentas hemos dicho que pueden ser de activo si corresponden a elementos patrimoniales de bienes o derechos, o las cuentas pueden ser de pasivo si corresponden a cuentas que representen obligaciones de pago. Bueno, ¿cómo funcionan cada una de ellas? Ya vamos a empezar con las reglas del juego. Mirad, fijaos. Aquí tengo un pequeño cuadrito, este es un resumen que también os he subido, aparece en mi página web, ¿vale? Aquí lo podéis tener, en la página web aparece en contabilidad el método contable, aparece ese resumen, e igualmente, bueno, es material que también os doy en los foros de la plataforma con la que estamos trabajando, ¿vale? Fijaos lo que yo en este caso voy a hacer. Aquí que os indico, mirad, cómo funcionan las cuentas. En definitiva, ya lo acabo de comentar en la primera parte del vídeo, pero fijaos, aquí tengo un ejemplo en el que, voy a anotar aquí, vamos a ver las cuentas de activo. Las cuentas de activo son aquellas cuentas que representan bienes y derechos. Por ejemplo, pues un cliente, un deudor, un elemento de transporte, un equipo informático, un mobiliario, ¿vale? Cuentas que representan bienes o derechos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Como veis aquí tenéis la cuenta con el debe y el haber, ¿vale? La T que hemos comentado, en el cual te pone que los saldos iniciales de esas cuentas, es decir, el valor inicial que tenga ese valor, esa cuenta, ese bien o ese derecho, va a aparecer, fijaos, en el debe. Cuando se produzca un aumento de valor de ese bien o de ese derecho de cobro, porque se incrementen en una operación contable, en una operación comercial, ¿vale? Pues se anotarán en el debe. Y cuando se produzca una disminución del valor de ese bien porque se venda o de ese derecho de cobro porque se cobre, ¿vale? Pues esa cantidad aparecerá en el haber. Ya lo hicimos en el ejemplo de la T que hemos puesto del cliente, ¿vale? ¿Cómo funcionarían las cuentas de, fijaos, pasivo y neto? Vale, aquí he puesto dos, veis que he marcado dos, porque el neto ya sabéis que es el patrimonio neto. Dentro de un balance estaría el capital, reservas, ya lo vimos un poquito en el balance, ¿vale? Bien, pues en general, en definitiva, todas las cuentas que aparezcan en un balance en la parte derecha, es decir, todo el bloque del pasivo, ya sea pasivo o patrimonio neto, ¿vale? Toda la parte del bloque de la derecha, ¿cómo se mueven? Justo al contrario que la de activo, justo al contrario. Aquí tenéis lo que sería el movimiento. ¿Cómo sería ese movimiento? Mirad, si la cuenta representa una obligación, por lo tanto es una cuenta de pasivo, es una obligación de pago, cuando su saldo inicial, es decir, cuando partamos de un saldo inicial a 1 de enero, ese saldo inicial, ese valor inicial que tiene esa obligación de pago, se anota en el haber. Cuando esa obligación de pago, esa deuda, se incrementan las deudas porque, por ejemplo, pido un préstamo o incremento el valor del préstamo, o los proveedores, que son deudas que tengo que pagar, se incrementan, se incrementan los proveedores porque compro mucha mercancía, pues se me incrementan mis obligaciones de pago, siempre y cuando no las pague. Bueno, pues todos esos incrementos irían, fijaos, al haber. Ay, perdonad, que he cambiado al haber, ¿vale? Irían al haber. Justo al contrario, os dais cuenta, justo al contrario que el activo. Cambian, ¿vale? Y cuando tú esa obligación de pago la pagas, es decir, haces cargo de esa obligación de pago, tus obligaciones disminuyen, ya debes menos dinero. Por lo tanto, ese pago que se haga para pagar una obligación o cancelar una obligación de pago, se anotarían en el debe. Justo al contrario de lo que ocurre con los derechos de cobro o con los bienes, ¿vale? ¿Se dais cuenta
el activo y el pasivo funcionan de diferente manera, ¿vale? Esas son las reglas del movimiento de las cuentas y ya estamos hablando un poquito de lo que sería el método contable. Tenéis que tenerlo muy claro. Por eso es tan importante, os dije, primero, conocer los elementos patrimoniales y saber distinguir entre cuáles son de activo, bienes y derechos, y cuáles son de pasivo, obligaciones, porque eso nos ayudará a, perdón, a manejar la cuenta de cada uno de ellos y no poder equivocarnos. Si, por ejemplo, estamos cogiendo una cuenta de activo y pensamos que es de pasivo, pues lo que haremos será el movimiento de esa cuenta, no equivocaremos, estaremos haciendo un movimiento de pasivo cuando es de activo, ¿no? No sé si me explico, ¿vale? Es importante por eso conocer, identificar los elementos patrimoniales y saber cuáles son de activo y cuáles son de pasivo. ¿Cómo? Pues sabiendo si son bienes y derechos o sabiendo si son obligaciones, ¿vale? De todas formas, con el trabajo diario todo eso se va a ir afianzando y ya veréis que poco a poco lo vais a saber distinguir poco a poco todos los elementos que intervengan en una operación contable, ya lo veréis, ¿vale? Bien, una cosita que quería también comentar. Fijaos, fijaos aquí que tenemos cuentas de gestión. Mirad, hasta ahora hemos hablado, vamos a quitar esto, vamos a quitar esta página, ¿vale? Hasta ahora hemos hablado de lo que serían las cuentas de activo y de pasivo, ¿vale? Que forman parte del patrimonio de la empresa. Acordaos también que teníamos, vamos a ponerlo aquí, cuentas de ingresos y cuentas de gastos, ¿vale? También lo estuvimos comentando en clase. Esto en principio, acordad que también generaba un poquito de duda a la hora de identificarlo. Mirad, los ingresos y los gastos surgían de la propia actividad comercial de la empresa. Los ingresos venían de las ventas o de las prestaciones de servicios de mi actividad. Yo vendo productos, yo presto servicio a mis clientes, ¿vale? Y cuando yo emitía una factura o un ticket por la venta de un producto, por la prestación de un servicio, se me generaba un ingreso, ¿vale? Existen muchos tipos de ingresos, pero esos serían los principales, ¿no? Surgen del propio día a día y relacionado con la propia actividad de la empresa. Y los gastos surgían primero por compras de mercancía que luego venderé, es decir, compra a mis proveedores, o de una serie de gastos en los que la empresa incurría para el mantenimiento y el sostenimiento de la empresa. Por ejemplo, yo recibo facturas de suministro de luz, de agua, del teléfono, reparaciones, todo eso son gastos del día a día, gastos que tienen su repercusión en el corto plazo. Tú puedes comprar una maquinaria, ¿vale? Y dices, oye, es que es una compra de maquinaria, sí, pero tú la maquinaria la compras y el bien es la maquinaria y lo vas a tener durante mucho tiempo en la empresa generándote un beneficio, es un bien. Pero los gastos pueden ser compras efímeras, es decir, compras de algo que lo vas a emplear en el día a día y lo vas a emplear en el corto plazo. Bien porque sean mercaderías que luego venderás, o bien porque sean suministros, servicios que te presten, que lo vas a consumir en el momento. Esos son gastos. Y los ingresos, las ventas que tú hagas, ¿no? Y las prestaciones de servicio. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que el ingreso y el gasto afectarán al patrimonio de la empresa. Va a afectar al patrimonio de la empresa. ¿Cómo? Al final del ejercicio decíamos que los ingresos menos los gastos nos dará el beneficio de la empresa. ¿Os acordáis? ¿Vale? Que la diferencia entre ingresos menos gastos, ¿vale? Nos daba el beneficio. Ojo, el beneficio o la pérdida. Si en este caso los gastos son mayores que los ingresos, evidentemente, ¿vale? Vale, pues ese beneficio o pérdida quedaba recogido en una cuenta que se llamaba resultado del ejercicio. Y esa cuenta precisamente aparece en el patrimonio neto del balance. Es un elemento patrimonial. Es decir, los ingresos y los gastos como tal no son elementos patrimoniales, pero el resultado de sumar los ingresos y restar los gastos sí dará como resultado una cuenta que afecta al patrimonio de la empresa, incrementándolo si hay beneficios o disminuyéndolo si hay pérdidas, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre? Que también los ingresos y los gastos, ojo, tienen su propia cuenta. Los ingresos y los gastos tienen su propia cuenta, porque también hay que reflejarlos
en la contabilidad. De hecho, son los principales movimientos que se hacen a lo largo de un año, ingresos y gastos, porque es la propia actividad de la empresa que generan esos ingresos y esos gastos, ¿no? Bien, ¿cómo se mueven, cómo funcionan las cuentas de ingresos y de gastos? Es muy sencillo, fijaos, voy a comentarlo ahora, aquí está, ¿vale? Cuentas de ingresos y gastos, aquí, vamos a ver si se puede ver aquí en grande. Voy a poner un poquito más grande, vamos a ver si esto se pone grande también, es más grande y no, lo tengo que poner manualmente. Bueno, en la tablet sí lo pongo, pero esto es manualmente. Perdonad un poco aquí, claro, esto es que tiene su historia, ¿vale? Mirad, aquí tenéis, fijaos, esta es la misma hoja que he puesto antes, pero fijaos lo que yo realizo. Aquí, ¿vale? Fijaos, pongo cuentas de activo, ojo, y cuentas de gasto. ¿Por qué? Porque las cuentas de gasto funcionan exactamente igual que las de activo. Y aquí tengo puesto, oye, cuentas de pasivo, de neto, patrimonio neto, y cuentas de ingreso, porque las cuentas de ingreso funcionan exactamente igual que las de pasivo. Igual. Por lo tanto, solo hay dos formas de funcionar la cuenta. O bien funcionan como las de activo o gasto, o bien funcionan como las de pasivo o ingresos. Funcionar me refiero a que, por ejemplo, el valor inicial de un gasto va a aparecer, perdón, de un ingreso en el debe, los aumentos, es decir, los ingresos, cuando se vayan produciendo los ingresos, van a ir al debe, perdonad, los gastos, perdonad. Cuando los gastos, cuando se vayan produciendo gastos en el día a día, esos gastos se reflejan en el debe. Por ejemplo, imaginaos que recibí una factura de Telefónica, de Movistar, de Orange, de cualquier compañía de teléfono, ¿vale? Pues esa factura tiene un valor, ese gasto ha aumentado, por lo tanto, la cantidad de esa factura de telefonía va al debe. Cuando yo venda un producto a mis clientes y yo le emita una factura y obtenga un ingreso, ese ingreso, ¿dónde va a ir? Al haber, porque es un aumento de mis ingresos. Iría al haber. ¿De acuerdo? Esa sería la forma de funcionar. Los ingresos funcionan como los pasivos y los gastos funcionan como los activos. Aquí suele dar un poquito, se suele uno confundir. ¿Por qué? Imaginaos, porque a veces, claro, los ingresos lo relacionamos con algo bueno, igual que el activo. Y dice, pues un ingreso con un activo. No, aquí es al revés. Es decir, las cuentas de activo y de gastos funcionan igual. Las cuentas de pasivo y de ingresos funcionan igual. No significan que sean lo mismo, ojo. Simplemente que en el método contable y en el procedimiento contable funcionan de la misma manera. Punto. Solo eso quiere decir, ¿vale? Bien. Vale, pues en ese caso tendríamos ya un poco lo que sería el funcionamiento de las cuentas, ya sea una cuenta que represente un elemento patrimonial de activo, otra de pasivo, o sean cuentas de ingresos y de gastos. Mirad, una cosa quiero también comentaros, ¿vale? Porque diréis, oye, ¿qué cuentas hay? Porque sí, hemos hablado de elementos de transporte, clientes, proveedores, fijaos. Ahí también he subido, lo que vais a ver ahora en mi página web, también lo tenéis, lo he subido a la plataforma con la cual trabajamos, ¿vale? El cuadro de cuentas, ¿veis? El cuadro de cuentas lo podéis descargar aquí, de hecho ya os lo he facilitado a vosotros. Bien. Y el Plan General Contable establece, ¿veis? Todos estos, voy a poner un poquito más grande, son cuentas, ¿vale? Del Plan General Contable de las pymes. Ya veréis que hay dos, uno de grandes empresas, que hay 9 grupos, y otro de pymes, que es el que damos nosotros, que hay 7 grupos. Bien, cada grupo corresponde a un tipo de cuenta o a un tipo de elemento patrimonial. Ya veréis que, eso lo haré en otro vídeo, del grupo 1 al grupo 5 corresponde a elementos patrimoniales, ¿vale? Es decir, corresponden a elementos patrimoniales, a todo esto, ¿vale? Del grupo 1 al 5, y del grupo 6 y 7 corresponden a los ingresos y los gastos, a las cuentas que representan ingresos y gastos. Fijaos, el grupo 6, compras y gastos, el grupo 7, ventas e ingresos. Todas estas son las cuentas que representan acciones, operaciones que generan una compra o un gasto, o operaciones que generan una venta o un ingreso. Aquí están esas cuentas, que son las que utilizaremos. En el resto de grupos, del 1 al 5, representan
elementos patrimoniales. Esto que hay aquí. Unos son de activo, otros son de pasivo. Mirad, una cosa también que yo siempre he comentado, además lo haré en otro vídeo, lo que sería el cómo manejar el cuadro de cuentas. Todo esto. Por aquí tenemos un montón de cuentas, son cientos de cuentas. Entonces, dice, hay profesores, compañeros que dicen, no, hay que aprendérselo de memoria. No, yo no soy partidario de eso, ¿no? Al final te las aprendes porque las trabajas continuamente y aprendes lo más a base de trabajarlas, ¿no? Es normal, es que la mente al final las retiene y las aprende. Pero es más importante el saber buscar una cuenta que el aprendérsela de memoria. Entonces, mi idea en otro vídeo va a ser cómo manejaros el cuadro de cuentas y cómo vais a coger y vais a decir, oye, tengo que buscar esta cuenta. O sea, yo tengo que utilizar una cuenta para este elemento patrimonial. ¿Dónde voy a buscarlo? ¿Dónde lo buscaría? Bueno, mediante un procedimiento muy lógico y muy rápido, os voy a enseñar a qué grupo tenéis que ir a buscarlo, ¿vale? Eso es lo importante, no aprendérselo de memoria, ¿vale? Cuando se estructuró o se hizo un plan de cuentas, pues se hizo mediante una lógica y aprendiendo esa lógica vais a aprender a buscar una cuenta entre dos folios cargados de cientos de cuentas, ¿vale? Que es el objetivo, no aprendérsela de memoria, que os la aprenderéis con el trabajo diario, eso es normal, no os preocupéis, ¿vale? Bien, pues esas cuentas, ¿veis? Estas cuentas que comentaba, aparecen todas en un cuadro de cuentas, que será con el que trabajaremos ya en la contabilidad. Este cuadro de cuentas tenéis que tenerlo siempre presente, ahora y en vuestra vida profesional, ¿vale? Aunque al final siempre por internet vais a poder buscarlo, pero no está de mal tenerlo siempre a mano porque bueno, nos puede facilitar mucho, ¿no? Aunque también es verdad que los programas de contabilidad te facilitan el encontrar cuentas, ¿no? Bueno, bien, por ahora mi objetivo en este vídeo se ha hecho muy largo, ya llevamos 41 minutos, pero bueno, al fin y al cabo quiero que quede un poquito claro lo de las cuentas porque vamos a empezar a trabajar con ellas a partir de ahora, o sea que perdonad un poquito, voy a ponerlo... ¿vale? Bien, ¿qué quedaría ahora? Mirad, ya haré otro vídeo, lo que sería el método contable, ¿vale? Ya el siguiente vídeo con lo que sería el método contable, con él ya podríamos empezar a realizar asientos contables, ¿vale? Pero es importante que, ya sabéis, que para el método contable pues tengamos claro lo que son las cuentas, cómo se mueven las cuentas, para ello haremos ejercicios para aprender esa dinámica, ¿vale? Y automáticamente en el siguiente vídeo empezaremos con lo que es en sí el método contable por el cual empezaremos a trabajar, ¿vale? Bueno, no me enrollo más porque ya os digo, es un vídeo muy extenso, pero espero que esto junto con las clases, ¿vale? Podáis un poco tener claro lo que son las cuentas y para qué las vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Venga, ánimo.